Entre 1521, fecha formal dentro de la conciencia histórica de México, de la conquista del centro de lo que después sería la Nueva España, o lo que se conoce en términos generales como la colonia, hasta 1830, cuando ya prácticamente México nace como un país ya perfectamente consolidado, desde 1821 con la Declaración de Independencia, 24 su Constitución y el 28 el final de la primera presidencia republicana de Guadalupe Victoria, digamos hasta 1830, que es donde tenemos cifras concretas. Se produjeron 191.825 kilogramos de oro. Esto es 191 toneladas, poco menos de 200 toneladas de oro. Ustedes dirán, ¿es mucho, es poco? Vamos a ver. El asunto es que la extracción de esas toneladas de oro prácticamente implicaron que al menos un 20% de ese oro se integrara de manera directa a las autoridades de la monarquía española, que era el poder dominante en ese momento sobre estas tierras, y el otro 80% pues quedara en manos de los mineros locales, que lo habilitaron para establecer mercados regionales y para, digamos, introducirlo en las redes comerciales que crearon todos esos enormes circuitos comerciales que vemos en el norte e incluso en el sur de lo que actualmente es México. De plata no me voy a meter, me interesa ahorita el problema del oro, después en otra ocasión si quieren hablamos de la plata, porque también con la plata pasó lo mismo. Digamos, el 20% de la plata que se extrajo en esos años se fue del país, bueno, se fue de lo que en ese momento era una colonia, la Nueva España, y el otro 80% quedó en manos pues de los propietarios de las minas, se quedó en manos de las economías regionales, y además se utilizó por parte de esa monarquía para administrar el territorio, para pagar funcionarios, para habilitar mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esa cuestión de barcos y barcos y barcos llenos de oro y de plata que salían hacia Europa, bueno, también es un mito, y en ese sentido, pues sí, se pagaba un impuesto al poder constituido por parte de los mineros, y lo restante se quedó para habilitar muchas cosas. Ahí tenemos Zacatecas, tenemos Tasco, tenemos Guanajuato, tenemos una cantidad impresionante de patrimonio arquitectónico y de circuitos comerciales y de ciudades y de haciendas y de agricultura, etcétera, etcétera, donde incluso uno como historiador se sorprende cuando encuentra pues mujeres, hombres, mestizos, todos entrándole en las zonas mineras a la extracción de minerales. La otra barra es un cálculo de solamente 10 años. Aquí tenemos poquito más de 300 años. 191, casi 192 toneladas de oro. Entre el año 2000 y el año 2010, el cálculo, ese sí está perfectamente establecido porque tenemos las cifras de la Secretaría de Economía, y estas son cifras de la Secretaría de Economía. Se extrajeron casi 420 toneladas de oro. Esto es más del doble, en solo 10 años. ¿Dónde está ese oro? ¿Cómo fue posible que en un lapso de tan solo 10 años del subsuelo nacional se extrajera más del doble de oro de lo que se extrajo prácticamente en más de 300 años de supuesta colonia y saqueo de estos territorios? Vamos para allá, y por eso parto de esta disyuntiva para que ustedes se den cuenta de la magnitud del problema que estamos enfrentando. El asunto reside en lo siguiente: en el nuevo modelo extractivo, que tiene su base en técnicas que se experimentaron hacia 1970, sobre todo en el estado de Nevada en Estados Unidos, y que perfeccionaron, así pónganle comillas, perfeccionaron los métodos científicos, también pónganle comillas, para optimizar la extracción de minerales del subsuelo, concretamente metales preciosos. ¿A través de qué? A través de una optimización de los recursos técnicos que se aplican para extraer las últimas partículas de minerales que se encuentran en el subsuelo. A partir de una vieja técnica, una técnica que ya se conocía de tiempo atrás, que es el tajo a cielo abierto. Esta técnica se conocía. De hecho, en Cananea
para extraer el cobre, pues se utilizó prácticamente desde mediados del siglo la técnica de tajo a cielo abierto. En otras regiones del planeta, por ejemplo en Chile, igual, se decidió utilizar tajos a cielo abierto ante la enorme demanda que tuvieron cierto tipo de minerales. Sin embargo, esta técnica para la extracción de metales preciosos se comenzó a utilizar masivamente en los años 70 y a experimentar con distintas técnicas extractivas en el estado de Nevada en Estados Unidos, lo cual implicó dos cosas. Primero, una serie de avances en las técnicas de metal mecánica que permitieron un poder destructivo enorme por parte de maquinaria que uno ni siquiera quien no ha tenido esa experiencia, pues no se podría imaginar. Por ejemplo, yucles o carros de carga con una capacidad de soportar el peso de miles y miles de toneladas de subsuelo extraído a punta de explosivos, donde un neumático, una llanta de una de esas máquinas puede tener la altura de esta sala. O sea, son dimensiones espectaculares que son posibles gracias a estos supuestos avances científicos que han generado esta maquinaria inmensa y esta enorme capacidad de transporte. Un segundo elemento tiene que ver con la capacidad de destrucción que tienen ahora los geólogos y los técnicos en explosivos para poder dinamitar y destruir enormes territorios con base en cálculos perfectamente establecidos en la aplicación de física de explosivos. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Esto permitió proponer un nuevo modelo extractivo que supliera la enorme escasez de sitios con vetas minerales. Como en el caso concreto de los metales preciosos, si ustedes van a Guanajuato, van a Zacatecas o Tasco o cualquier otro de estos lugares mineros, van a ver que la minería protoindustrial evidentemente era una minería subterránea. Es una minería que depende del hallazgo de vetas de mineral. Primero se descubren los placeres mineros, que es el mineral que está a flor de superficie, y después a partir de ahí los mineros iban siguiendo las vetas hacia el subsuelo e iban generando todo este entramado de túneles en el subsuelo que a la par tendía a traer migración, asentamientos humanos, pero que también requería una capacidad de transformación de ese mineral. El oro y la plata no se encuentran, mayoritariamente no se encuentran en estado puro, se encuentra mezclado con una cantidad enorme de otros minerales y por lo tanto la minería es un proceso de transformación de minerales. No, requiere procesos químicos, requiere procesos técnicos muy específicos. En la minería protoindustrial se dio de una manera pues, muy importante, por ejemplo, el descubrimiento de la amalgama con mercurio a finales del siglo XVI, que se dio aquí en Pachuca, en la Nueva España, y que después se difundió como un método para poder separar la plata de todos los otros minerales con los que venía mezclada la roca cuando era extraída de las vetas mineras. Lo mismo pasó con el oro. Plata que venía mezclada con oro, pues se tenían que seguir ciertos procedimientos químicos, ciertos procedimientos mecánicos para lograr separar ese oro de esa plata y de todos los demás elementos con los que viene mezclado. Es el famoso apartado del oro. Conforme la minería en el siglo XIX adquirió tintes industriales y hubo transformaciones científicas que llevaron a la minería subterránea a una explotación ya industrial, bueno, se siguieron manteniendo técnicas por fuego, técnicas por amalgama, técnicas por flotación con otros elementos. En fin, la química y la geología avanzaron de tal manera que mantuvieron la explotación de las vetas, la optimizaron y crearon la minería industrial. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, en el caso concreto de metales preciosos, vemos cómo los sitios mineros con esta riqueza minera de vetas están prácticamente agotados o existen en regiones prácticamente inaccesibles. De tal manera que la tecnología de minas y los geólogos comenzaron a plantear la posibilidad de seguir obteniendo metales preciosos que se mantenían dispersos en el subsuelo, pero ya no como vetas, sino como nubes de partículas.
Y este giro que se da en el concepto de yacimiento minero es lo que nos tiene metidos en un verdadero problema en cuanto a la preservación del territorio. ¿Por qué? Porque ante la escasez o ante ya el práctico agotamiento de estos sitios donde se hace un hallazgo minero y se siguen las vetas y se crea un real de minas, como muchos de ustedes conocerán, lo que ahora hicieron los geólogos, y eso lo experimentaron en Nevada, fue, a partir de distintas técnicas de exploración del subsuelo, comenzar a detectar cuánto oro y cuánta plata todavía quedaba en la corteza terrestre. Ya no hay manera de vetas. Y el problema es que todavía hay oro y todavía hay plata, pero dispuesta en enormes nubes de partículas, en enormes extensiones de territorio. El asunto fue, ¿es viable sacar esas partículas? ¿Es posible sacar esas partículas? ¿Se puede? Pues técnicamente lo que experimentaron estas personas en Nevada lo hizo posible. ¿A cambio de qué? Bueno, pues por ejemplo, si en una tonelada de roca existe menos de medio gramo de oro en partículas, pues es factible extraerlo. ¿Cómo? Rompiendo la roca, triturándola y sometiendo esa roca a procesos químicos muy agresivos con un enorme gasto de agua y sobre todo con el uso extensivo de una sustancia que se ha vuelto la favorita de este tipo de minería, que es el cianuro de sodio. El cianuro de sodio es una sustancia que reacciona aproximadamente con 20 elementos y que no requiere más que la mezcla con agua y el efecto de la gravedad. Una técnica increíblemente barata. Como barato resulta, por ejemplo, destruir toda la corteza terrestre para machacarla con esas enormes máquinas y comenzar a remojar todas esas capas de mineral para que por simple gravedad el cianuro haga reacción con estos 20 elementos de la tabla periódica, entre los cuales va el oro, la plata y obviamente el mercurio, el cadmio y una serie de metales pesados increíblemente dañinos para la salud y para la biodiversidad, porque mientras están en el subsuelo pues son inofensivos. Las capas de tierra, las capas de territorio han tardado millones de años en formarse, millones de años, y las sustancias que perjudican pues se mantienen abajo en el subsuelo. Cuando esto se libera de manera artificial, no hay manera de controlar, por ejemplo, la migración de metales pesados y la absorción de metales pesados en distintos elementos de la biodiversidad. Incluyo en esa biodiversidad, obviamente, a los seres humanos. Por lo tanto, con esta técnica se comenzaron a hacer grandes cinturones de tajo a cielo abierto que ustedes pueden ver por Google Earth, esta herramienta que ustedes por satélite pueden ver como hoyos en la superficie, o pueden hacer un tour del terror por el estado de Nevada, donde van a empezar a ver cientos de kilómetros de territorio lleno de tajos a cielo abierto y lleno de enormes montañas que han sido cianuradas. Eso es un territorio muerto que prácticamente en la década de los 80 al final, pues los gringos de Nevada tuvieron que decir, bueno, ya le paramos, ¿no? Pero quienes llevaron adelante esta técnica y quienes le dieron mayores posibilidades de exportarla, sobre todo como un modelo extractivista que les podía generar inmensas riquezas, fueron fundamentalmente los canadienses, que no son los únicos, pero fueron fundamentalmente los canadienses. ¿Qué implica este nuevo concepto de yacimiento minero? Pues implica una enorme tragedia, porque antes, bueno, ustedes dicen, ¿dónde están las minas? Pues en Zacatecas, en San Luis, en Guanajuato, en Fresnillo, etc. Pues en Chihuahua, en tal red de minas, en Parral. Ustedes dicen, ahí están las minas. ¿Por qué? Porque ahí estaban las vetas y ahí se formaron las minas, ahí se crearon los pueblos mineros, ahí se crearon las vocaciones mineras. Algunos fueron fugaces, duraron 50 años, 100 años y crearon pueblos fantasmas que ahora pues quieren ser pueblos mágicos. Y otros siguen teniendo vida y generaron ciudades que son unas joyas verdaderas de la arquitectura y que ahora son declaradas patrimonio de la humanidad, como el mismo Zacatecas, que es una maravilla de ciudad, y Fresnillo, que sigue activo. Otros pueblos como Mazapil pues estaban prácticamente con una minería muy deprimida, con las minas hacia la zona de Salaverna, etcétera, etcétera. Ahí están las minas, ahí está Tasco,
allí están los sitios, allá está Tlalpujahua, el pueblo minero, porque ahí estaban las cosas. Esta nueva manera de entender la extracción, esto es, la nueva manera de replantearnos lo que es un yacimiento minero, a partir no de la existencia de reservas de mineral precioso, de metal precioso, sino a partir de la existencia de esas enormes nubes de partículas de oro y plata que se encuentran al menos en el 80% del territorio nacional, vino a convertir a todo el territorio nacional en un territorio susceptible de explotación minera a partir de este medio. Por eso verán que en zonas donde nunca hubo minería, que en zonas donde no hay una tradición minera, o que en zonas donde no hubo vocación minera, pues de repente están llegando los mineros. En zonas campesinas, en zonas de reserva patrimonial, biocultural, ecológica, etc. ¿Por qué? Porque a partir del reconocimiento de que ese es un yacimiento minero y de que de ahí puedo sacar 5 toneladas de oro, aunque me tenga que cargar 50 kilómetros cuadrados de territorio, porque me va a salir bien barato, pues eso ha implicado precisamente esta falacia de los recursos naturales. Porque es el gobierno y es el discurso neoliberal el que ahora, a partir de este nuevo concepto de yacimiento minero, nos viene a decir que México es un país todavía muy rico en minerales, que México es un país rico en oro. Es un poco lo que Correa en Ecuador le está diciendo a los indígenas. Están locos, están parados sobre 5 toneladas de oro. ¿Por qué no dejan que entren los mineros? En zonas donde nunca ha habido minería. ¿Me explico? Por lo tanto, a partir de este concepto técnico y a partir de esta irracionalidad de considerar que esas enormes nubes de partículas de oro y plata que están en enormes superficies del subsuelo, en enormes extensiones del subsuelo de la corteza terrestre, esa falacia de que esos son recursos y que hay que explotarlo, es lo que impuso el criterio del Banco Interamericano de Desarrollo, el criterio del Fondo Monetario Internacional y el criterio de estos Chicago Boys y toda esta camada que viene desde Salinas de Gortari, en donde precisamente para preparar el terreno en México y en América Latina de hacer viable este nuevo modelo extractivista y hacer realidad la conversión de esos territorios campesinos en susceptibles de ser territorios mineros, lo que hicieron fue una primera generación de reformas estructurales que todos ustedes conocen. Son las famosas reformas que entre 1989 y 1993 llevó adelante el gobierno de Salinas de Gortari y que en el caso concreto de la explotación de minerales nos vino a meter en este problema terrible, en este problema concreto. ¿Por qué? Porque obviamente si se va a empezar a impulsar la extracción, la explotación de eso que se denominó recursos, que eso que todavía se denomina, es que somos bien ricos en oro y plata, ¿no? Allá hay nubes enormes de partículas que se pueden explotar, dicen, ya hay tecnología para hacerlo, se puede hacer. Bueno, pues lo que tuvieron que hacer fue precisamente crear un paquete de reformas legales que comenzara a darle viabilidad a este nuevo modelo extractivista. Y de esto, créanme que los únicos que reaccionaron en tiempo y forma fueron los zapatistas, en 1994, cuando dijeron, esto es un grandísimo hurto, porque además era parte del paquete de reformas y parte del paquete jurídico que preparó el terreno para la entrada en vigor del TLC. Ese TLC que ahora todo el mundo defiende y dicen, ay, ¿por qué se quiere salir Trump? Nos está insultando, que se largue con el TLC. Porque es precisamente ese el problema. ¿A qué me refiero? Bueno, modificaciones del artículo 27 constitucional, que todos ustedes conocen y todos ustedes han padecido. Todos esos derechos inalienables a la propiedad social de la tierra quedaron vulnerados con la posibilidad de que la tierra quedara sujeta a cualquier tipo de transacción mercantil. Bastaba una asamblea y bastaba que algunos miembros de la asamblea dijeran, a mí me das mi pedazo porque pues yo lo quiero vender. Y se vulneró la propiedad social de la tierra, que fue
una de las grandes maneras de defender el territorio y la biodiversidad. Es una de las grandes maneras de mantener los recursos colectivos de defensa del territorio. Eso quedó fulminado en la época de Salinas de Gortari. Y lo hemos visto, la presión tan brutal a la que están sometidas la propiedad social del territorio, en sus distintas formas, que todavía sobreviven. Una segunda reforma importante, en este caso concreto del extractivismo, porque en ese momento el petróleo, pues no se les ocurría tocarlo, todavía era tabú, ¿no? El que vino a intentar hacerlo otra vez fue Calderón, que tampoco pudo, pero bueno, pues para eso pusieron aquí al Copetes, para que lo hiciera. Esa es la orden y lo está haciendo. Por eso no voy a hablar de ese extractivismo petrolero, que también es parte del nuevo modelo extractivista, el fracking, y el fracking transversal, que ya verán qué problema, qué brutal problema nos va a traer, porque también es una modificación tecnológica supuestamente por decir, pero si hay nubecitas de gas, está muy profundo, pero hay tecnología, aunque nos carguemos todo el territorio, pero ahí está. Se mercantilizó también eso, y también es falacia, eso no es un recurso, eso no se tiene ni que tocar. Pero en el caso minero, obviamente, la reforma más brutal, la reforma más cruda, fue la reforma a la ley minera. En 1992, Salinas da a la luz su nueva ley minera. Repito, nadie reaccionó, más que los zapatistas. Nadie reaccionó. ¿Y qué implicaba esa nueva ley minera supuestamente para impulsar y volver a México a los primeros planos de la minería mundial? Pues el artículo 6 de esa nueva ley minera, y que es el artículo contra el que hemos estado luchando y hemos dado palos de ciego. El artículo 6 de esa nueva ley minera, que ya no es nueva, es del 92, pero pues, la ponen como la gran maravilla, estableció que la extracción de minerales es preferente por sobre cualquier otro uso del suelo. Eso es antiguo, eso es inconstitucional, completamente inconstitucional. Y lo pusieron, la extracción de minerales, como preferente. O sea que si hay una zona arqueológica, hay unos manantiales, hay unos pueblos indígenas, o hay una ciudad, no importa. Si alguien tiene la concesión de exploración y abajo de esos territorios existe una de esas maravillosas nubes de mineral donde puedo extraer medio gramo de oro por cada tonelada de subsuelo que destruya, pues la denuncio. Y entonces la Secretaría de Economía, el Departamento de Minas, me tiene que dar la concesión. Y me la da por 50 años. Renovable por otros 50, por si no alcanza a sacarle todo. ¿Qué dice la ley minera? ¿Y qué dicen las leyes secundarias y reglamentarias? Dicen, la Secretaría le va a dar la concesión a quien denuncie reservas de mineral. Como es preferente la extracción de metales, la extracción minera por sobre cualquier otro uso de suelo, el concesionario tendrá que buscar mecanismos para arreglarse con lo que haya en ese territorio. Pueblo indígena, patrimonio cultural, pero se puede arreglar. Que busque mecanismos, que vea la manera, ya tiene la concesión, pues que vea la manera de cómo le va a entrar a hacer la explotación, ¿no? Para ello, la Secretaría de Economía y otras instancias como la Secretaría de Ecología, etcétera, etcétera, ponen a su disposición pues todos los recursos técnicos para lograr que se llegue a buenos tratos, a buenas negociaciones, con la Secretaría de la Reforma Agraria también apoyando, pues para crear incluso hasta manuales de cómo negociar con los que están ahí, pues para que dejen que la minería avance, surja, pues, ¿no? En caso de que no haya arreglo y en caso de que la empresa compruebe de que le están bloqueando su inversión y que los tercos que están ahí no quieren dejar de ser campesinos, que han sido así los campesinos, y no quieren dar sus tierras para que se vuelvan accionistas mineros, pues entonces hay la posibilidad de declarar la expropiación o la ocupación temporal del terreno. Una indefensión absoluta por parte de los pueblos.
Por eso esto se ha convertido en una epidemia, porque de repente en pueblos campesinos, por ejemplo en la Sierra Norte de Puebla, pues llegan cuadrillas de una empresa generalmente canadiense que tiene el 70% de las concesiones a entrar con ONGs donde empiezan a hacer análisis socioeconómico de la población, empiezan a investigar quién tiene la tierra, desarrollan unas estrategias extraordinarias de cómo conocer el territorio, cómo le van a entrar, cómo están los conflictos, quién es propietario, quién no es propietario, quién es el cabrón del barrio, quién es el que pueda trabajar para ellos, ¿verdad? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Cuáles son las debilidades del sitio? Y además, un plan de acción donde, con este discurso de que van a tener minería sustentable, que van a hacer minería inteligente, pues comenzar a convencer a la gente de que les rente la tierra. Si se las venden mejor, pero de que se las rente. ¿Por qué? Pues porque van a recibir al año una renta, ya no van a tener que sembrar la tierra, ya no van a tener que preocuparse de nada. ¿Me explico? Si a esto le agregamos que entre las reformas a la ley que hizo Salinas de Gortari, se encontró también la reforma a las entidades financieras, y en la misma ley minera permitió la entrada de empresas con 100% de capital foráneo. Lo único que tenían que hacer era tener un registro local, ¿no? Un registro en México. Entonces se permitió la entrada de los grandes corporativos transnacionales mineros, que además fueron quienes asesoraron a través del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo a estos gobiernos, como el mexicano, como el chileno, como el colombiano. Varios gobiernos de América Latina fueron asesorados por estas instancias, patrocinados por los grandes corporativos mineros, que veían con mucha claridad a principios de los años 90 la llegada de una nueva fiebre del oro, pero una nueva fiebre del oro con un carácter completamente diferente a las fiebres del oro de las que nos habla la historia. Ustedes sabrán, por ejemplo, en el 49er en San Francisco, 1849, que se descubren grandes yacimientos mineros y van todos en caravanas y se da una fiebre del oro. Todos van a buscar oro, gambusinos. Hay una fiebre del oro porque se encontró un gran yacimiento de oro, ¿no? Aquí no. Aquí la fiebre del oro iba a ser un tipo de nueva fiebre del oro de carácter financiero y especulativo. ¿En qué consistió? Pues al menos en el caso de México se las explico. Como ya había posibilidades, gracias a las leyes y a este primer paquete de reforma, ya había posibilidades de empresas 100% capital extranjero, siempre y cuando se registraran en México como empresa mexicana. Por eso ustedes ven, por ejemplo, Minera Peñasquito. Suena hasta tiernito, Peñasquito. Carrizalillo. Es Goldcorp. Goldcorp es canadiense, es una de las grandes empresas depredadoras que ha creado unas desgracias en África y en Asia. Es una empresa con un historial negro. En nuestro caso, de San Luis Potosí, Minera San Javier, hasta el nombre de San Tito. Pues aquí tiernito. Pues sí, pero era primero Metallica Resource y después se vendió a New Gold. Y eran corporativos transnacionales canadienses que se registraban en México con nombres muy tiernitos y decían: somos empresa 100% mexicana. Mentira, tras mentira, tras mentira, tras mentira. Y ese es el asunto, que esa introducción de ese capital foráneo, además, tuvo como corolario la posibilidad de que a nivel de gobiernos se pudiera llevar a juicio a otro gobierno del TLC que no pusiera en orden a su población, o que su población no cumpliera con las leyes que se habían modificado precisamente para que avanzara la inversión. Un detalle más sobre este asunto. Estos modelos neoextractivistas, en el caso de los metales preciosos y en el caso de esta fiebre del oro que ya vislumbraban estas mineras, tiene otra peculiaridad. Son como las langostas, son proyectos golondrinos. ¿Por qué? Porque precisamente la capacidad de destrucción para extraer esas partículas es a tal grado brutal
que son proyectos de minería que duran entre 7 y 15 años, máximo 20. O sea, no son zonas como Fresnillo, que ya lleva siglos explotando las minas subterráneas. No son minas que duren 200 años y que después generan otro tipo de economía y hay una transición al comercio, que dejan ciudades, que dejan pueblos, que dejan patrimonio a la gente de la localidad. Son proyectos verdaderamente golondrinos que duran entre 7, 15 y máximo 20 años, como lo que está sucediendo al norte de Zacatecas, en Mazapil. En Mazapil, Goldcorp, que es Carrizalillo y que es esta empresa brutal que no se toca el corazón para nada, Goldcorp está con un proyecto a 20 años destruyendo todo el norte de Zacatecas con 2 lagos a cielo abierto. Uno tiene 5 kilómetros de diámetro por 1 kilómetro de profundidad. Es un desastre, y eso lo entregó Amalia García cuando era gobernadora del PRD de Zacatecas. Aquí están metidos todos, priistas, panistas, todos están encantados con el asunto. Ahora, ¿cómo se da esta fiebre del oro? Esta fiebre del oro tiene unos mecanismos de carácter financiero, de carácter especulativo, porque incluso ha habido proyectos mineros que, sin haber podido entrar al territorio y explotarlo, destruirlo, porque ha habido comunidades que se han opuesto, pues ya comenzaron a ganar en la bolsa de valores de Toronto. Toronto, Canadá lo vio muy claro, se convirtió en la meca de los capitales de inversión minera a nivel mundial. Ahí juegan todos los grandes capitales especulativos. De tal manera que si una empresa canadiense, con ayuda del Servicio Geológico Nacional que pagamos con nuestros impuestos y que les dan toda esa información a esas mineras, con ayuda de científicos mexicanos que le dan esa información a esos proyectos, estas mineras, cuando obtienen la concesión para explorar, hacen su proyección sobre enormes territorios y resulta que dicen, de aquí puedo sacar 10 toneladas de orito en 5 años. Claro, voy a tener que destruirlo todo, ¿verdad? Pero no importa, costea. ¿Por qué? Porque a lo mejor una onza de oro me sale producirla en $200, en $300, pero yo le voy a sacar 1,000. Y hubo un momento en que le sacaron hasta $1,900 la onza de oro. Es decir, 31 gramos de oro. Esa es una onza. No es nada. Para obtener eso, 31 gramos de oro, hay que destruir 62 toneladas de subsuelo. Hay que invertir millones de litros de agua. Hay que utilizar toneladas y toneladas de cianuro. Y hay que, por lo tanto, asumir que a cambio de esos gramos de oro estoy creando un daño irreversible. No hay vuelta atrás. Con esta minería no hay vuelta atrás. Eso es mentira. No hay sustentabilidad. No hay minería inteligente. No hay minería ecológica. Esa palabra que ya está tan prostituida y tan anunciada que hasta los camiones estos que van echando humo dicen ecológica. Son verdes, todos son. No hay. Si el viejo modelo minero industrial era ya un modelo que provocaba daños muy severos al medio ambiente y que había que atacar ese problema para intentar grandes proyectos de remediación y de reconversión económica de zonas donde la minería se acabó, pues este tipo de minería, que es fugaz, deja a la vuelta de 7, de 15 o de 20 años daños permanentes e irreversibles. Pérdida total del territorio, migración, envenenamiento, pérdida de acuíferos, desertificación de los territorios. Nada, absolutamente nada de lo que puedan decirle las empresas bajo ese discurso propagandístico de que tienen planes de remediación y de que van a hacer algo al final, una alberca, no sé, un parque de diversiones. Nada de lo que les digan es verdad. Absolutamente todo está basado en una falacia y en una mentira, también basada en esa cuestión de que, pero si vamos a sacar el oro. Entonces, bueno, esta fiebre del oro funcionaba así. Las empresas canadienses comenzaron a registrarse en México con capital 100% extranjero. Empresas pequeñas, No llegó Barrick Gold. Si hubiera llegado Barrick Gold, yo hubiera sido el colmo. Pero bueno, llegó Goldcorp, que es una de las 5 grandes a nivel mundial. Llegaron otras junior, como les llaman, empresas pequeñitas.
Los geólogos comenzaron a entrar, contratados por las canadienses, a hacer exploraciones, a hacer proyecciones, a basarse en datos del Servicio Geológico Nacional. Determinaban enormes áreas susceptibles de ser explotadas para obtención de oro y plata. Les interesaba el oro, sobre todo en los 90s. ¿Por qué? Porque el dólar se encontraba muy debilitado como un patrón universal. Y además, en el contexto de guerras y en el contexto de futuras inestabilidades, pues lo mejor es producir oro. Y el oro se comenzó a subir de precio en los 90s. Cuando estas empresas iban a la Secretaría de Economía con todos sus estudios, después de haber obtenido sus concesiones de exploración, iban a pedir la concesión de explotación. Y entonces, bajo esa dinámica y bajo esa fiebre patrocinada por Toronto, las empresas declaraban: tengo 50 concesiones que amparan 20,000 hectáreas de territorio en Guerrero, por ejemplo, o en la Sierra de Puebla. Eso se declara en la bolsa de Toronto, se bursatiliza y entonces todo el mundo le empieza a comprar y las acciones empiezan a subir y no ha habido un solo gramo de oro extraído, no ha habido absolutamente nada, porque ahora viene el otro problema. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para que la mina se haga realidad? ¿Por qué? Pues porque ahí hay una zona arqueológica, ¿no? Como en Xochicalco, pues porque ahí hay unos ejidatarios, pues porque ahí hay un bosque primario que habría que respetar y no tocar, pues porque ahí hay yacimientos de agua que pues son vitales para la sobrevivencia y el futuro de ciertos valles. No importa, se arregla, dicen los mineros, se arregla. Y el gobierno mexicano les comenzó a dar todo el apoyo. De esta forma comenzaron a entrar en todo el país, a grado tal que para el 2010 las mineras, sobre todo las transnacionales, porque también incluye Slim, tenían ya concesionado el 30% del territorio mexicano. ¿Por qué? Pues porque los geólogos siguen buscando dónde pueden encontrar todas estas nubes. En Baja California, donde nunca ha habido minería, pues abajo hay una enorme nube de partículas. En Guerrero, en Chiapas, en los cinturones de Oaxaca, que eran muy ricos en ese oro que los prehispánicos, que las culturas prehispánicas explotaron. Por lo tanto, tenemos una redimensión de lo que se denomina yacimiento mineral. Se ha redimensionado. Está bien, perfecto. Entonces tenemos esta combinación. Cambio en los conceptos en torno al yacimiento minero. Transformaciones tecnológicas que no pensaron en las consecuencias que podría traer la aplicación de esa tecnología, como ha pasado mucho tiempo con la ciencia. La ciencia al servicio de la muerte y no la ciencia al servicio de la vida. Clase política entreguista, no nada más en México, en toda América Latina. Cambiaron sus marcos regulatorios. Los cambiaron. Repito, los únicos que en 94 se levantaron porque estaban viendo el despojo, pues fueron los árabes. Y después, todo el aparato del Estado, las secretarías de Estado, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Ecología, todas las Semarnat, todas puestas al servicio de las empresas. Todas puestas al servicio de las empresas. Profesionales dedicados a hacer posible que las empresas puedan entrar en los territorios. Porque precisamente todo este asunto depende de que la gente entregue su territorio. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Y es ahí donde yo creo que nos faltaron el respeto de una manera. O sea, mostraron el enorme desprecio que le tienen al pueblo de México, a los pueblos indígenas, a todos. Y una fiebre del oro internacional de carácter especulativo con base en Canadá, que empezó a dotar a esas mineras de enormes recursos económicos sin haber trabajado absolutamente nada, con base en Toronto. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues precisamente que entre el año 2000 y el año 2010 se consolidaron la mayor cantidad de despojos del territorio. Se consolidaron de la manera